Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Hemos llegado hasta la séptima lectura de esta Parashá Ki Tisa. Esta séptima lectura se encuentra en el capítulo 34 del libro de Shemot, libro de Éxodo, y va desde el verso 27 hasta el verso 35. Como siempre, vamos a leer la escritura. Posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash y a continuación vamos a hacer una breve reflexión inspirada justamente en la escritura que hemos leído. Bien, séptima lectura de la Parashá Ki Tisa dice así: Dijo Hashem a Moshe: escribe para ti estas palabras, porque según estas palabras he sellado un convenio contigo e Israel. Y permaneció allí con Hashem 40 días y 40 noches. Pan no comió y agua no bebió. Y escribió en las tablillas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Sucedió cuando descendió Moshe del monte Sinai, estando las 2 tablas del testimonio en la mano de Moshe, mientras descendía por la montaña, que no sabía que la piel de su rostro resplandecía cuando Dios había hablado con él. Y vieron a Aarón y todos los hijos de Israel, y he aquí que resplandecía la piel del rostro de Moshe, y temieron acercarse a él. Mas los llamó Moshe y regresaron a él, Aarón y todos los líderes de la congregación, y Moshe les habló. Después de ello se acercaron todos los hijos de Israel, y les ordenó todo lo que Hashem le había dicho en el monte Sinai. Terminó Moshe de hablar con ellos y se puso sobre su rostro un velo. Cuando venía Moshe ante Hashem para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y luego partía y les decía a los hijos de Israel lo que se había ordenado. Cuando los hijos de Israel vieron el rostro de Moshe, que era radiante el rostro de Moshe, se volvía Moshe a poner el velo hasta que de nuevo iba a hablar con él. Hasta aquí la lectura de la Torá. A continuación vamos a leer los comentarios del Humash. Comentarios del verso 27 al 35 dice: la renovación del pacto. Puesto que el pueblo de Israel había anulado el pacto al hacer el becerro de oro, Dios le instruyó a Moshe que escribiese un nuevo pacto que debía ser aceptado otra vez por el pueblo, así como habían confirmado el primero diciendo: haremos y escucharemos. Dios, por su parte, lo ratificaría en la forma de una promesa de no destruirlos. Dios le enseñó a Moshe toda la Torá de nuevo y le entregó las segundas tablas de la ley. Por otra parte, debe señalarse que otro de los resultados de la caída de la nación de su anterior nivel espiritual fue que ahora no podían soportar el brillo de la faz de Moshe, como resultado de su nueva exposición a la gloria de Dios. Comentario al verso 28 donde dice pan y agua. Dice, en vez de solo decir que Moshe no comió ni bebió, el versículo especifica pan y agua, para implicar que Moshe no gozó únicamente de comida física, empero sí se alimentó de un nutriente más significativo, la palabra del Eterno. Comentario al verso 29, donde dice resplandecía, dice así: este era el brillo resultante del hecho de que Dios había cubierto a Moshe con su divina mano, como dice en el capítulo 33, verso 22, cuando le mostró un breve atisbo de su gloria. Según Zohar Hadash 62.2, Moshe mereció tal manifestación de gracia debido a que defendió a Israel contra la ira de Dios, a partir de lo cual puede verse claramente cuánto valora Dios a quienes abogan por su pueblo. Comentario al verso 30, donde dice: y temieron acercarse a él. Dice el Humash: vengan y vean cuán grande es el poder del pecado, de la transgresión, hasta antes de que se propasasen haciendo el becerro. ¿Qué dice la Torá? La aparición de la gloria de Hashem era como un fuego consumidor en la cima de la montaña, ante los ojos de los hijos de Israel. Mas ahí no tuvieron temor ni temblaron, pero desde que hicieron el becerro se estremecían y temblaban, incluso frente a los rayos de la gloria que emanaba del rostro de Moshe.
Comentarios al verso 31 y 32, dice, estos versículos contienen la secuencia de la enseñanza de Moshe. Primero le enseñó a Aarón lo que Dios le había ordenado. Luego Aarón se sentaba a su izquierda y los hijos de Aarón entraban. Después de que Moshe les había enseñado a ellos, se sentaban a los flancos de Moshe y a Aarón, y Moshe enseñaba entonces a los ancianos, y luego los mismos se sentaban también a los flancos, y todo el pueblo iba entonces a escuchar la enseñanza. Comentario al verso 33, donde dice, y se puso sobre su rostro un velo. Moshe se ponía el velo para salvar al pueblo de la vergüenza de constatar cuántos se habían privado de la cercanía de Dios, que ni siquiera se podían acercar a su profeta. Cuando Moshe enseñaba la palabra de Dios a la gente, no usaba velo, para que nada se interpusiese entre la enseñanza de Dios y el pueblo de Israel. Luego se volvía a colocar y lo usaba hasta que Dios le hablaba otra vez. Hasta ahí el comentario del Humash. Vamos a hacer ahora una breve reflexión, justamente inspirada en la escritura que acabamos de leer. Como dije antes, hemos llegado al final de esta Parashá Ki Tisa, y siempre digo que la Torah tiene cosas maravillosas y sorprendentes que pasamos por alto debido a la simplicidad con la que nos acercamos a las Escrituras. Quiero decir que leemos muy rápido las Escrituras sagradas, casi como que fueran un relato histórico o un simple conjunto de recomendaciones para vivir mejor. Pero si ponemos un poquito más de atención a los detalles, descubriremos que cada parashá contiene una profundidad realmente trascendente. En el capítulo 30, verso 11, cuando comienza esta parashá, el texto dice, cuando eleves, Ki Tisa. Y ya sabemos que son las palabras más importantes las que nombran o de alguna manera revelan el enfoque de la parashá, de la porción semanal. Tisa, esta palabra hebrea tisa, significa elevación. Sin embargo, en esta parashá estudiamos sobre el descenso más grave del pueblo del Eterno, el tema del becerro de oro. ¿No les parece algo interesantemente contradictorio? La parashá comienza hablando de elevación, pero nos muestra el descenso, la caída al nivel más bajo de la naturaleza humana. En contraste, en el capítulo 34, Hashem le muestra a Moisés los 13 atributos de misericordia del Eterno. Podríamos de alguna manera resumir esta parashá con estas tres palabras: ascenso, caída y redención. Y nos preguntamos ya antes, en estudios anteriores, ¿por qué el Eterno no impidió que su pueblo cayera en idolatría? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no permitió que Moisés bajara antes? ¿Por qué permitió que Aarón no haya conseguido contener la elaboración del ídolo? ¿Cómo es posible que Moisés haya quebrado las primeras tablas, escritas por el dedo mismo de Dios, y que los sabios incluso interpreten esto como algo que justamente debía hacerse y que contaba con el beneplácito de Dios? Son muchas preguntas, pero contienen justamente la idea de ascenso, caída y redención. ¿Sabe por qué? Porque sin Egipto no hay tierra prometida. Sin esclavitud no hay manera de apreciar la libertad. Sin el becerro de oro no existiría espacio para la teshuvá, para el arrepentimiento. Sin la transgresión no es necesaria la misericordia. Hemos aprendido en estas semanas que la elevación, ya sea de alma, de conciencia, de espiritualidad, etc., se consigue a través de un proceso que generalmente comienza en la concientización de la oscuridad propia, de la oscuridad de cada uno. La redención, entendiendo esto como libertad, obtenida en base a conciencia, no como un regalo inmerecido o gracia, y ya hablamos de esto también en una de las reflexiones. La redención es la libertad que se alcanza a través del cumplimiento de los preceptos, así lo enseñan los sabios. La elevación demanda un proceso, representado maravillosamente en las Escrituras con los 2 ascensos de Moshe al monte Sinai, 40 días y 40 noches, 2 veces. Y sabemos que el 40 es un número muy importante, significativo en las Escrituras y también en el Talmud. El número 40 representa cambio, limpieza, transición, la idea de renovación, la idea de un nuevo comienzo. El número 40 tiene esa fuerza de elevar un estado espiritual.
Para que nosotros podamos ser elevados, o mejor dicho, para que podamos elevar nuestra conciencia, necesitamos de un proceso de transformación, de renovación, pero eso es imposible si no somos conscientes de nuestra propia condición primaria, si no somos conscientes de que todos y cada uno de nosotros necesitamos recibir las segundas tablas, las que esta séptima lectura dice: escribe para ti las palabras, para ti, los preceptos son para ti. No te preocupes de si tus hijos o tu pareja o tus familiares aún no viven bajo los preceptos de vida. Sé consciente de tu propia oscuridad y asciende. Aférrate a los atributos de misericordia del Eterno que nos ofrecen redención, libertad, y renuévate cada día. Escribe para ti estos preceptos, grábalos en tu corazón y sé libre. Que así sea. Hemos llegado al final de esta parashá y los esperamos, Be'ezrat Hashem, si así el Eterno lo permite, la próxima semana con un nuevo estudio y reflexión. Que el Eterno nos conceda poder transformar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y que podamos practicar la bondad y la piedad y que podamos agradecer cada día al Eterno por la oportunidad de hacer de este mundo un lugar de shalom, de paz. Con todos ustedes, shalom, shalom.